Estamos estudiando un discurso hasídico del Frierdiker Rebbe, del Rebbe anterior, que es un conjunto de 4 discursos hasídicos, cada uno de ellos con 5 capítulos. Y ahora estamos estudiando el tercer discurso hasídico, y en el capítulo 12, o sea, el segundo capítulo del tercer discurso hasídico, que es conocido como el Hemshech Bosi Legani, como el conjunto de discursos hasídicos Vine a mi jardín, como explicamos en la clase anterior, en la introducción, etc. Ahora bien, dijimos al final del capítulo anterior, el capítulo 11, que hay un oitzar, hay un tesoro que el rey utiliza en la guerra. Dijimos que hay 2 tipos de guerras: una guerra que es para obtener un botín y una guerra que es para expresar la victoria. Que en el servicio a Dios, estos 2 asuntos en la guerra lo que representan es un servicio a Dios limitado, calculado, fijo. En hebreo se utiliza la expresión al pitam das, de acuerdo a la lógica, que este sería la guerra, el concepto de guerra, para obtener un beneficio, para obtener un botín, que uno calcula cuántas fuerzas va a invertir de acuerdo al botín que va a obtener. Entonces, ¿va a hacer la guerra o no va a hacer la guerra? De acuerdo al beneficio que obtenga. Este sería el concepto, como dice la Mishnah en Pirkei Avos, nuestros sabios dicen en la ética de nuestros padres: no seas como los sirvientes que sirven a su amo en aras de recibir una recompensa. Entonces la persona calcula cuánta recompensa va a obtener, qué beneficios va a tener, entonces invierte o no invierte, sirve al amo o no sirve al amo. Y como continúa la Mishnah, continúan nuestros sabios en la ética de nuestros padres, sino que tenés que ser como los sirvientes que sirven a su amo, no en aras de recibir una recompensa. Y esto representaría, en el servicio a Dios, el segundo tipo de guerra, en donde el rey lo único que quiere es que se exprese su voluntad, que se lleve a cabo su voluntad, y entrega absolutamente todo, incluso, y este es el punto que nos va a introducir al próximo capítulo, incluso los tesoros atesorados, valga la redundancia, guardados generación tras generación, que nadie los ve, ni siquiera el rey los usa para su propio beneficio, ni él está, pero sin embargo está dispuesto a entregarlos. ¿A quién los va a entregar? Al Pekid de Yahoel, como dice el discurso, a los soldados rasos, al nivel más bajo. Ahora bien, vamos al capítulo 12. Para entender el concepto de este tesoro arriba, espiritualmente hablando, en el ejemplo del rey con la guerra, expresa su voluntad, los soldados y el tesoro guardado, bueno, uno puede imaginarse el concepto de perlas, oro, plata, metales, joyas. Qué bonito es el tesoro guardado del rey. Pero espiritualmente hablando, ¿de qué estamos hablando? Dios tiene guardado tesoros, es decir, Dios tiene guardado oro y plata. No tiene ningún sentido esto. Estamos hablando de algo espiritual. ¿A qué nos referimos con esta cuestión? Para entender entonces el concepto del tesoro arriba, está escrito en el Tikkun Zohar. El Zohar dice una frase que el Rebbe va a comenzar a explicar en este capítulo y por supuesto en los capítulos siguientes. Ahora bien, esta es una frase que aparentemente suena simple y vamos a ver que tiene una complejidad bastante profunda, y vamos a tocar hoy algunos conceptos expresados en Kabbalah, en la mística judía, que nos van a ayudar a entender no solamente la cuestión del tesoro, cuál es el tesoro, sino en realidad cómo es la forma en que Dios crea el universo entero. Y el objetivo de esto es entender, no simplemente un asunto en Kabbalah, qué lindo, vamos a estudiar Kabbalah y ya está, sino que el asunto es entender la fuerza que Dios da justamente, como dijimos antes, al Pekid de Yahoel, a los soldados rasos, la energía que dan para que hagan su misión, para que tengan fuerza y capacidad para llevar adelante su misión, que es Iskafia, Visab, Hasitra Achra, es subyugar y transformar todo lo negativo en algo positivo, revelar cómo en la práctica este mundo, que a veces uno tiene cuestionamientos y dice, pero el mundo hay tanto sufrimiento y tantas dificultades, etc. Todo ese mundo de Hashem en realidad es perfecto. No quiere decir que podamos entender qué significa que es perfecto, pero si nosotros vamos a decir que no es perfecto, entonces Hashem no es perfecto. Sí, él es el que crea el mundo. Y no solamente lo creó hace 5.781 años y el mundo está funcionando. Como decimos en el rezo, con su bondad renueva Dios constantemente la creación.
como está explicando en el Tanya, eternamente Dios, tu palabra está parada en los cielos. La palabra que Dios utilizó en los 6 días de la creación constantemente está siendo hablada, por así decir, para crear el mundo. Este es el mundo que Dios crea. Este es Gani, Mignuni, este es mi lugar privado, este es mi jardín. Entonces, para que nosotros podamos revelar en la práctica que este mundo en el que vivimos, que no parece tan jardín, sin embargo es el jardín de Dios, es el jardín privado de Dios, lleno de flores y lleno algo hermoso. Para esto Dios nos da su oitzar, su tesoro. ¿Y cuál es el oitzar? ¿Cuál es el tesoro? Dice en el Tikkun Zohar lo siguiente: la luz infinita de Dios está arriba, sin límite, y abajo sin fin. Keitz Tachlis es el mismo concepto básicamente. Entonces, la luz infinita de Dios se revela en los niveles más profundos y más elevados, arriba, y en los niveles más profundos y más bajos. Hoy me tajas, como quien dice, también es una frase de nuestros sabios, en la profundidad de lo elevado y la profundidad de lo bajo. Ahora bien, esto que nosotros decimos le mato en Tachlis, aquí abajo, ¿qué significa abajo? La intención es que la revelación y la proyección es en forma de Ein Sof Bli Gvul Klar. La proyección de la luz infinita de Dios, que en un ratito vamos a estudiar qué es esto, qué significa el infinito y la luz infinita. Esta revelación, ¿qué significa que está abajo, sin límite? Porque en la práctica, si uno cava un pozo, el pozo tiene un límite. Hasta ahí llegó. Entonces, si este mundo material en el que nosotros vivimos es el final de toda la creación, final en todo sentido, final es el objetivo de toda la creación, porque los mundos superiores no son el objetivo de la creación, como está explicado en el Tanya también, capítulo 36, 37. El objetivo de la creación es aquí abajo. Dios quería una morada en este mundo particular. Este es el final, por así decir. Por el otro lado, el final quiere decir, hasta aquí llegamos. Es no solamente el objetivo, sino que este es el final. Este es el punto. No hay un mundo más bajo que este. No hay nada más bajo que este mundo. Entonces, la proyección, la revelación y la proyección de la luz infinita de Dios es en forma ilimitada. Le mata a Deintachlis. No solamente que está abajo, sin fin, es decir, que no hay nada que detenga la revelación de la presencia de Dios. No es que se quedó atrapada, trancada en algún mundo superior, atascada en algún mundo superior, sino que llega hasta este mundo material, la revelación y la proyección de la luz infinita de Dios. Pero no solamente esto, que llega hasta aquí abajo, sino que incluso, como vamos a estudiar, incluso estando aquí abajo, esa luz infinita continúa siendo infinita, continúa siendo Bli Gvul, como vamos a ver. En otras palabras, y de vuelta, esto lo vamos a ir estudiando, el capítulo de hoy es un poco más complejo. Este mundo material, a pesar de ser un mundo material, contiene en su interior una revelación divina que es Ein Sof, que es infinita. En este mundo material se expresa el infinito de Dios también. Uno puede decir, pero el mundo material no deja de ser material, y todo lo material automáticamente, por el hecho mismo de ser material. Se está explicando en el Rambam también, en el comienzo de su libro Mishneh Torah, en Maimónides. El hecho mismo de ser un mundo material, esto le quita, por así decir, la cualidad de Ein Sof, de infinito. Lo material es automáticamente finito, tiene un límite. Aquí empieza, aquí termina, es un cuerpo. Por eso decimos que Dios no tiene cuerpo, etc. La cuestión entonces es, lo que el Rebbe va a explicar es que incluso en este mundo material hay una expresión del infinito divino. Hay una expresión del infinito divino, y esto es lo que quiere decir en el Tikkun Zohar, le mata a Deintachlis. No solamente que la luz infinita de Dios se revela hasta los últimos niveles, hasta este mundo que es el final, por así decir, como explicamos, sino que incluso cuando está aquí abajo revelada, es Ein Sof. Le mata a Deintachlis. Aquí abajo está en forma de Ein Tachlis, en forma de que no tiene límites. ¿Cómo vemos el infinito aquí abajo en este mundo? Pues hay varios ejemplos que en el discurso aquí no se tratan. Pero un ejemplo puede ser el concepto de que nosotros vemos la creación con la misma fuerza, como estaba en los 6 días de la creación. No cambió en este sentido. El mundo, por así decir, continúa siendo un mundo, no es que se debilitó. Pasaron los años y ahora el mundo, su sostén es menor, está gastándose, está
destruyéndose, no que estamos consumiendo el agua del mundo o el petróleo, no estoy hablando de esto, sino que estoy hablando que el mundo en sí, pues ahora es menor de lo que era antes, por ejemplo. Y no es así. Vemos que el mundo continúa siendo exactamente igual que antes. Esto nos muestra que dentro del mundo que nosotros vivimos, hay un concepto de nitzchius, hay un concepto de eternidad. Paréntesis, dentro de este ejemplo que lo trae el Rebbe en su explicación de este discurso, paréntesis es interesante, incluso hoy en día la ciencia, en las teorías que plantea sobre la existencia del universo, yo no estoy cayerizando, no estoy diciendo que estas teorías son reales, ni nada por el estilo, simplemente estoy planteando el concepto de que los científicos mismos hablan de un universo infinito, hablan de un universo eterno. Nosotros no aceptamos esto, porque decimos, Bereshit bara Elohim, Dios creó el mundo en 6 días, y el séptimo descansó, hace 5.781 años, etc. Esto es la opinión de la Toira, no vamos a discutir esto ahora. Pero el punto es que incluso los científicos observan en el mundo un concepto de eternidad. Y esto es el Koyach Ein Sof, la fuerza infinita que existe concretamente en el mundo, al punto tal que incluso muchos que incluso niegan a Dios, niegan la creación, etc., ellos se encuentran en el mundo que observan, empírico, con sus pruebas, con sus teorías, etc., Nitzchius, eternidad, infinitud. A tal punto llega este concepto que está diciendo el Rebbe acá, que el Oir Ein Sof, la luz infinita de Dios, se revela en este mundo en forma de Nitzchius, en forma de Ein Sof, en forma eterna, en forma infinita. El negador total encuentra ese infinito en el mundo. Otro ejemplo, cerramos paréntesis, otro ejemplo es el concepto del nacimiento, Koyach HaOiloda, así se llama. La capacidad de tener hijos es infinita. Es infinita, no tiene límites. Es verdad, hay ciertas personas que no pueden tener hijos, que incluso teniendo todos los miembros como corresponde, habiendo hecho todos los exámenes que corresponde, etc., incluso así no pueden tener hijos. Y esto nos demuestra que en la práctica depende de Dios, pero depende de la fuerza infinita de Dios, que le da a esta persona la capacidad de tener hijos, a esta persona no, etc. La cuestión es que en esta fuerza de tener hijos vemos que es algo que se proyecta en forma infinita. En forma infinita. Bien, dados estos dos ejemplos que no están en el discurso propiamente dicho, podemos apreciar de alguna manera esta idea que está diciendo el Rebbe. El Rebbe dice que cuando el Zohar dice, le mata Aden Tachlis, repito para meternos en el discurso, le mato Aden Tachlis, que la luz infinita de Dios está aquí abajo, sin límite, no es que llega solamente hasta el mundo más bajo, hasta el final, como explicamos, sino que incluso cuando está en el final, está en forma de Ein Sof, está en forma de infinito. Y este es el concepto del nombre, el nombre Oir Ein Sof, la luz infinita, que esta luz misma es Ein Sof, es infinita. ¿Qué significa luz? Luz es un ejemplo que dan los Mekubalim, los cabalistas, para referirnos a la expresión divina en el mundo. Es en forma de luz. ¿Por qué justamente luz? Hay otro ejemplo, que se llama Shefa. Shefa significa flujo. Esto tampoco es parte del Maimon, pero para entender qué es el concepto de Or Ein Sof. Shefa significa flujo. ¿Qué diferencia hay entre Shefa y Oir? Entre flujo y luz. El concepto de flujo es como el agua. El agua cuando fluye sale de un lugar alto, por así decirlo, en la montaña y baja hacia el valle. El agua que antes estaba en la montaña alta, ahora está abajo en el valle y ese mismo agua ya no está arriba. Se modificó, es decir, fue de un lugar a otro. Cambió de espacio. No es que el agua cambió, el agua es el mismo agua. Solo que el agua antes estaba arriba, ahora está abajo. Esto es el concepto de Shefa. Que lo que nos muestra es que es exactamente lo mismo que Dios envía, es lo que está aquí abajo, Shefa, flujo. Oir, luz, no es igual. Luz depende, como vamos a estudiar, de estar unida a su fuente. El concepto de luz no es la Shefa, el flujo se separó de su fuente y ahora está en otro lado. Pero es el mismo coso, la misma cosa, el mismo objeto que estaba antes en un lugar, ahora está en otro lugar. Esto es Shefa, separado de su fuente, no depende de su fuente para existir. Oir, luz, depende de su conexión a la luminaria para continuar existiendo. Para continuar existiendo. No se fue de un lugar a otro lugar. Está exactamente igual en todos lados. Vamos a ver.
Este es el concepto del nombre Or Ein Sof, la luz infinita de Dios, que la luz misma es infinita, por lo tanto en todos los lugares en donde está en forma de infinito, incluso aquí abajo. Y la razón de esto es, ¿por qué esta luz se llama la luz infinita? Porque la luz es Me'ein HaMo'er, es similar a la luminaria. Esto es un ejemplo sencillo, una lamparita de un color rojo, pues emite luz roja. Lamparita azul emite luz azul, más allá de la técnica propia de si el vidrio de la lamparita es azul, si el filamento adentro es azul, no vamos a entrar en esa discusión, no tiene sentido. La cuestión es que la luz emitida por una luminaria determinada es similar a la luminaria, y la luz depende de su vínculo a la luminaria para existir. Y esto, por eso los Mekubalim, los cabalistas, utilizan justamente este ejemplo del Or Ein Sof, la luz justamente infinita, para explicar que la creación entera depende de Dios para continuar existiendo. De la misma manera que la luz depende de la luminaria y de su unión a la luminaria para continuar iluminando. Este es el concepto y la virtud de la luz, justamente en contraposición a lo que yo expliqué anteriormente. Shefa, flujo, que la luz, a pesar de ser una reflexión nada más, y no es la esencia, no es la luminaria, es la luz, es la expresión de la luminaria nada más. Sin embargo, esta es su virtud, que es similar a la luminaria. Y por cuanto la esencia de Dios es pshitus, simpleza absoluta, que vamos a explicar esto más adelante, y Dios es Ein Sof, no tiene límites, por lo tanto también la luz, que es similar a la luminaria, es en forma de Ein Sof. Y esto es lo que quiere decir Or Ein Sof, la luz infinita de Dios, que la luz misma es Ein Sof. La luz misma es en forma de infinito. Ahora bien, esta luz, por cuanto ella misma, como explicamos, es infinita, por cuanto está vinculada a algo infinito, que es la luminaria, que es Dios, etc. Esta luz, si la creación dependiese de esa luz propiamente dicha, tal y cual esa luz es vinculada a su luminaria, etc., habría mundos infinitos y sfiros, como explicamos en la clase pasada, que son expresiones divinas infinitas, sin límite, en absoluto, y en formas totalmente diferentes a las que nosotros conocemos hoy en día. Los cabalistas traen los ejemplos de 10 sefirot, Chochma, Bina, Das, con todos sus nombres que ahora no importan. Es verdad, son 10, vamos a estudiar esto también, y con sus nombres y características de cada uno. Sabiduría es lo que significa sabiduría, el punto centrado en una idea, etc. Bina es entendimiento, es el desarrollo de la idea, y así sucesivamente cada esfera, cada una de las expresiones divinas, las intelectuales y las emocionales, etc. Hay todo un tziur, hay una definición, una forma concreta en la cual nosotros entendemos las expresiones divinas, cómo se nos muestran hacia nosotros y cómo a través de ellas nosotros tratamos de entender lo que es Dios, qué es lo que quiere de nosotros, etc. Quién es Él, cuál es su grandeza, etc. Pero hay un tziur, hay una forma determinada, con nombres específicos determinados. Pero, ¿por cuánto dijimos que la luz, su característica fundamental es que es Me'ein HaMo'er, es similar a la luminaria, por cuanto está unida a la luminaria, es similar a la luminaria. Y si la luminaria es Ein Sof, la esencia misma de Dios no tiene límites, pues entonces la luz también es Ein Sof. La luz también es sin límites. ¿Qué significa sin límites? Que es una capacidad de creación, tiene una capacidad de creación infinita, de formas que son totalmente inimaginables para nosotros, de formas diferentes a lo que sería hoy, a lo que es hoy el mundo. Habría mundos infinitos, de formas infinitas, totalmente diferentes a lo que son hoy en día, a lo que es el mundo hoy en día. Es decir, que el mundo, mundos propiamente dichos, y las sfiros y estas expresiones divinas propiamente dichas son infinitas, por cuanto son creaciones de esta luz infinita. Cada cosa en el universo tiene esta cualidad de infinito, por cuanto es creado por esta luz infinita. En adición al hecho de que diríamos que no hay límite al número de sefirot, al número de expresiones divinas, no serían 10, serían infinitas. Y como es la frase, el concepto de Sfires ein Keitz, Sfirot, expresiones divinas sin número, sin límite. Es decir, no es que solamente serían muchas, son 10, bueno, serían más de 10. No solamente la cantidad, sino en calidad.
Cada esfera por sí misma es Bligvul, es infinita, en adición al número infinito de sefirot. Como dijimos anteriormente, Orein Seif Lemato Adin Tachlis, la luz infinita de Dios está aquí abajo sin límite. Eso no quiere decir que llega hasta lo más bajo solamente, también es eso, es verdad, sino que cuando llega hasta lo más bajo, incluso estando lo más bajo, es en forma de ilimitada, en forma de infinita. Quiere decir que toda la creación en sí, a pesar de que nosotros vemos un tziur, una forma, un límite en la creación, vamos a explicar esto. Sin embargo, por cuanto esa creación depende del Oren Sof, de la luz infinita de Dios, y esa luz infinita de Dios está unida a su luminaria, que es infinita, y de eso depende su existencia, por lo tanto, la creación misma es infinita. En la creación misma, física, material, concreta, con forma, límites, etc., está el infinito mismo de Dios aquí abajo. Y cada criatura tiene ese infinito de Dios. Y como dice en el Zohar, en otro lugar, en Hidrazuto, esto es una frase en arameo, después el Rebbe la traduce al hebreo. Entonces directamente la digo una sola vez. Que hay butzina, como esta luminaria, que se esparce a todos los lados y a todos los miembros, y cuando vos observás para conocer esta luminaria, no vas a encontrar sino una luminaria. Es decir, hay una sola luminaria, pero se expresa y se muestra en todos lados. Pero en la práctica, ¿cuántas luminarias hay? Una sola. Una sola. Por cuanto esta luminaria es en forma de pshitus, be'etzem es en forma de simpleza absoluta. Ahora explico esto. Por lo tanto, se expresa en Ribuyes Halkus, una cantidad enorme de divisiones, infinita. Niveles sin límite. Niveles sin límite. Y esto es lo que dice en el Zohar, que esta luminaria única, simple, absolutamente simple, Tachlis, Pashut Betachlis Apshitus, simple con la simpleza absoluta, esta luminaria se esparce a todos los lados y miembros, a todos los lugares, pero en realidad no es más que una sola luminaria. Ese concepto de Had, uno, el verdadero uno, que es Dios. Y como está escrito en el Zohar en otro lugar, tú eres uno, pero no dentro de una cuenta. ¿Qué significa esto en términos más simples? Un ejemplo, que no es perfecto, pero es un ejemplo al fin y al cabo, es cuando una cosa tiene un tziur, una forma determinada, esa forma limita a esa cosa. Por ejemplo, si un maestro es capaz de enseñar en un determinado lugar, en una universidad X, en la facultad de X, en un determinado nivel, pero no es capaz de bajar de nivel para enseñar en otro lugar, de inferior nivel, etc., quiere decir que ese maestro tiene un tziur, una forma de expresarse determinada que limita su capacidad de enseñar. Él es capaz de hablar de esta manera, capaz de dar estos ejemplos, capaz de expresar las ideas con estas palabras, porque al fin y al cabo las ideas son independientes de las palabras. Las palabras visten a la idea y le dan una forma a esa idea. Cuando el maestro indica la enseñanza en esa manera, pues entonces los alumnos que son capaces de captar ese tziur, esa forma, tziur es forma en hebreo, esa forma de enseñanza, son capaces de entender las enseñanzas del maestro. Pero si los alumnos aún no están en el nivel de entender esa forma que el maestro enseña, con la cual el maestro enseña, pues entonces los alumnos escuchan la clase y no entienden nada, se pierden totalmente. Esto porque el maestro es el que tiene un tziur, una forma determinada. Esa forma limita al maestro. Ahora bien, cuando el maestro no tiene una forma determinada, cuando el maestro es experto realmente en el tema que está enseñando, es capaz de enseñar ese tema en todos lados. En niveles, entre comillas digo, infinitos, niveles infinitos, en formas infinitas, con este conjunto de palabras, con el otro conjunto de palabras. ¿Entendiste? No, entonces te lo voy a decir de otra manera. El mismo concepto, con otras palabras, con otros ejemplos, con otras ideas, de otra manera, desde otro ángulo. Entonces, el maestro
pierde, por así decir. El tziur, la forma, no tiene una forma determinada del maestro. Es poshut, es simple betachlis apshitus, con la simpleza absoluta. Porque lo que ilumina es el concepto y no el maestro. Lo que importa no es quién es el que está enseñando, lo que importa es lo que se está enseñando. El maestro se deja a sí mismo de lado y lo único que importa es el concepto siendo enseñado. De manera tal que el alumno lo pueda entender. El maestro entonces no tiene un tziur. Es como una persona, es otro ejemplo, más bajo todavía. Es como una persona que juega muy bien al fútbol, pero realmente sabe jugar muy bien. Esa persona es capaz de jugar al fútbol en el nivel profesional, en las grandes ligas, etcétera, etcétera. O jugar en el fútbol, como se dice en Argentina, en el potrero. Y va a expresar su juego, y va a poder divertirse, y va a poder participar en conjunto, en grupo, y hacer que todo salga mejor, en todos lados, de cualquier manera. ¿Por qué? Porque esencialmente esta persona sabe jugar al fútbol. Ahora, si una persona tiene un límite y no sabe realmente la esencia del fútbol, etcétera, etcétera, va a poder jugar en un lugar y en el otro no. Porque se va a quejar que la tierra, que el potrero, en la cancha puedo jugar, porque el pasto y la pelota y yo qué sé. Pero en el potrero no puedo porque está todo lleno de tierra, pateo y sale tierra para todos lados y no sé jugar. Se va a empezar a quejar de cosas. Entonces, esencialmente, no es el fútbol lo que importa para esa persona, sino que esencialmente lo que importa es que él se puede mostrar, por ejemplo, mirá qué bien que juego, mirá qué bien que pateo, esto y lo otro. Y en el potrero es difícil, porque te pegan, porque juegan mal los demás, etcétera, etcétera. Pero el que realmente su vida es el deporte, no importa dónde va a jugar. Y se va a divertir en todos lados. Este es el concepto de Havdil Elef Abdolis, de Enkeitz, dividiendo, digamos, separando, infinitas separaciones. Dios no es un jugador de fútbol, Dios no es un maestro, etcétera, etcétera. La cuestión es que Dios es Poshut Betachlis Apshitus, es la simpleza absoluta. Esa simpleza absoluta se puede expresar en todos lados. No tiene límites. Es el verdadero uno. Es la verdadera expresión absoluta del todo. Entonces Él está en todos lados. Y Él se puede expresar en todos lados, sin límites. Absolutamente. Y por cuanto Dios es Had Be'etzem, es uno, esencialmente hablando, cuando Él se revela de esa misma manera. En forma de uno absoluto, en todos los niveles, en todas las cosas, y tal y cual Él es. ¿Cómo se revela Él? Dijimos, Orein Soif, la luz infinita de Dios es la revelación de Él, es su revelación. Y por cuanto, como ya dijimos varias veces, la luz ella misma depende de estar conectada a su fuente y automáticamente es similar a su fuente, cuando se revela a Dios, ¿qué es lo que se revela de Él? Pashut Betachlis Apshitus, la simpleza absoluta de Dios. Y se revela en todos lados, como dicen en el Zohar, que es un botzina, una luminaria que se revela mejor seter be'eivar en todos lados y se expresa y se expande y esparce por todos lados, de la misma forma, en forma infinita. Quiere decir que Él se revela en forma de Ribuy Beyoiser, multiplicidad absoluta, porque es capaz de estar en todos los niveles. Es como el maestro que es capaz de enseñar en todos lados. No tiene un límite. Dice, ¿podés enseñarle a este grupo de alumnos? Sí. ¿Podés enseñarle a este otro grupo de alumnos inferior? Sí. ¿Podés enseñarle a este otro grupo de alumnos superior? Sí. No tiene límite. Y el jugador de fútbol, el mismo ejemplo, que es capaz de jugar en cualquier cancha, en cualquier situación, de cualquier forma. La pelota está medio pinchada, ¿puede jugar? Sí. No hay diferencia. No hay diferencia. Quiere decir que de la unicidad absoluta, lo que se expresa es la multiplicidad absoluta. Porque no hay límites. No hay tziur, no hay una forma limitante para Dios. Pero en la práctica, a pesar de que se ve ribuy, se ve multiplicidad increíble, absoluta, la realidad es que hay un had, hay un uno absoluto. Un uno que es realmente uno. Ahora bien, todo esto viene a explicar que por cuanto la luz es infinita, entonces las expresiones de esa luz son infinitas. Quiere decir que los mundos creados por esa luz son infinitos.
Y quiere decir, no solamente muchos, sino cada uno en su interior es infinito. Y las sefirot, las expresiones divinas creadas por esta luz, son infinitas, en cantidad infinitas. Y cada una de ellas es infinita en sí. Ay, plantea el Rebbe, el hecho de que fueron emanadas, emanadas, Atzilus, el mundo de emanación, 10 sefirot. Son 10. Ahora vamos al próximo paso. Hay un tziur, hay una forma. Hay 10 sefirot. ¿Dónde está escrito que son infinitas? Todo lo contrario. En todos los farim, en todos los libros de Kabbalah, dice que son 10. Con sus nombres y su forma y sus cualidades y sus calidades, etcétera, etcétera. Como está escrito en el Sefer Yetzirah, en el libro de la formación, 10 sefirot, son 10 y no son 9, son 10 y no son 11, son 10. Hay una forma. Pero acabamos de explicar que no hay forma, no hay límite, etc. Entonces, ¿cómo es que son realmente 10? Esto es porque existe el concepto de un tzimtzum, una contracción, que el Rebbe no explica acá todos los detalles del tzimtzum, no es el lugar en este discurso, pero bekitzu, en resumen, el concepto de tzimtzum es cuando el maestro enseña a su alumno, a su grupo de alumnos. El maestro tiene que ser consciente de la capacidad de ese grupo de alumnos de captar las enseñanzas del maestro. Entonces el maestro contrae su propia capacidad en ejemplos y en palabras que los alumnos son capaces de entender, y que a pesar de que los alumnos no ven toda la profundidad del concepto tal y cual es en la mente del maestro, en el momento en que el maestro está transmitiendo, no lo ven eso. El maestro sí ve en sus palabras la verdadera profundidad del concepto tal y cual él lo entiende. A pesar de que en sus palabras está oculto este concepto. Esta es la idea de Tzimtzum. Hay un receptor, que en este caso seríamos nosotros, hay un receptor, el mundo entero, hay un receptor que solo es capaz de captar el concepto de 10 sefirot. Pero hay un dador, por así decir, que es Dios, que él en esas 10 sefirot lo que ve es Pshitus ha'atzmus, la simpleza de la esencia de Dios, ve infinito mismo. Volviendo al discurso, aquí entonces, ¿cómo puede ser que son 10 sefirot? Son 10 y no son 9, son 10 y no son 11, como dice Sefer Yetzirah, el libro de la formación. La idea es que hay un tzimtzum que ocurre en esta luz infinita de Dios, que a través de este tzimtzum, a través de esta contracción, la luz y la revelación viene hacia nosotros, por así decir, en forma de middo ugvul, medida y límite. Nosotros la percibimos en forma limitada. Y por lo tanto hay 10 sefirot, como está escrito en todos los farim, en todos los libros. Y sin embargo, y este es el hidush, está la novedad de comprender este concepto que está diciendo el Rebbe, y sin embargo, incluso después del tzimtzum, después de esta contracción, se crearon mundos infinitos y sin medida. ¿Qué significa infinitos? En cantidad y sin medida. Cada uno, como fue explicado, es infinito en sí. Existe la fuerza infinita en cada criatura, en cada creación. Y como está escrito, ¿qué significa que hay mundos en cantidad infinitos? Hoy hablamos en Mispar, que Shloime Amelech, este es un versículo del rey Salomón, hablamos en Mispar, había jovencitas sin número, tenía un montón de doncellas. Y nuestros sabios dicen, no leas Alamois doncellas, sino que lee Oilamois en Mispar, que en el mundo de Dios, por así decir, el mundo que Dios creó, hay mundos infinitos, hay niveles infinitos, que son Bli Shir Mispar Klal, no tienen límite en absoluto, sin medida. Y el Rebbe trae una prueba de que los mundos son infinitos, hay cantidad enorme de mundos. Solemos decir que también en los libros de Kabbalah, en los libros de mística judía, hay 4 mundos, Atzilus, Bria, Yetzirah y Asía, esos 4 con 4 nombres, y cada uno con sus cualidades y su representación en el servicio a Dios, el pensamiento y la palabra, qué sé yo, todo muy lindo. Son 4. Entonces hay de vuelta un tziur, una forma, un límite. Pero en la práctica, ¿por cuánto? De vuelta, esa luz creadora es infinita porque está vinculado al infinito, etc. Y es vinculación al uno, que es absoluto y se expresa y esparce por todos lados, como fue explicado. Aún así, hay una creación infinita. No hay una creación de 4 mundos. Hay infinitos mundos. Como está escrito, el Rebbe trae una prueba en Hidra Rabba, en otro lugar en el Zohar. El Zohar dice que en el cráneo,
En el cráneo, traducción literal, están asentados 12.000 mundos. ¿Qué significa el cráneo y qué significan los 12.000 mundos? Toda la cuestión no importa ahora, pero en la Kabbalah, en la mística judía, se habla de Dios en forma antropomórfica. Es decir, observamos a nuestro propio cuerpo y por cuanto el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces decimos que existen esos niveles, una expresión espiritual de esos niveles, valga la redundancia, en el mundo espiritual, que en realidad es al revés. Por cuanto existe en el mundo espiritual, se expresan también en nuestro cuerpo, en nuestra forma de ser, aquí abajo, en el mundo material. Entonces, así como nosotros tenemos un cráneo, existe el concepto de la Gulgalta, el cráneo divino, por así decirlo, ¿no? Porque Dios tiene cabeza, no hay que malinterpretar, Dios no tiene cuerpo, no tiene forma, absolutamente nada. Pero existen estos niveles espirituales, de esos niveles se desprende este mundo material. Y en la práctica, en el Zohar dice que hay 12.000 mundos ahí dando vueltas, sea donde fuera que están, no tengo idea. Y este mundo, y este número de 12.000 mundos es solamente de acuerdo a lo que explica ahí en el Zohar, que justamente esas cosas son 12.000. Porque en la práctica lo que el Rebbe quiere probar es que hay infinitos mundos. Nosotros pensamos que eran 4 nada más, o que peor aún todavía, cuando una persona está recortada, por así decirlo, y no es capaz de ver más allá de lo que ven sus ojos, de carne y hueso, entonces ve que existe este mundo nada más, mundo material. ¿Qué me estás hablando de cosas espirituales? Entonces no solamente existen cosas espirituales, no solamente son 4 como en general se piensa, sino que el Rebbe trae acá que son 12.000, pero el punto no es decir, bueno, pero entonces son 12.000. Te equivocaste, vos pensaste que eran 4, son 12.000. No, son infinitos. La prueba que el Rebbe trae es, mira, en tal lugar en el Zohar dice que hay 12.000. ¿Pero por qué ese número? Porque ese número tiene que ver con lo que se está hablando en ese lugar en el Zohar, que es justamente en el número de 12.000. Pero BM en realidad es Blickbull, es infinito. Al punto tal que incluso en el nivel más bajo del nivel de Atzilus, que es el nivel que se llama Malchus, reinado del mundo de Atzilus, que se suele decir que es el mundo más elevado de estos 4 mundos mencionados anteriormente, el mundo de emanaciones, incluso en el nivel más bajo del mundo de Atzilus, de ese nivel que se llama un nivel, Malchus, es ese punto nada más. Justamente Malchus es como una nekuda, como un punto. De ese nivel viene una cantidad enorme, infinita de criaturas. Y como está escrito, lo decimos en el Tehilim, en los Salmos, más Rabu Masejo, lo decimos todos los días en la Reza también, cuán multiformes son tus criaturas, tus acciones, es decir, la cantidad diferente de criaturas que hay. Existe el mundo inanimado, Doimem en hebreo, existe el mundo vegetal, Zoimeach en hebreo, Jais, el mundo animal, Medable, el mundo del ser humano, incluso dentro del ser humano la cantidad diferente que hay de seres humanos, formas, lugares de vida, culturas, pensamientos. Existe una cantidad enorme de criaturas. En cada una de estas definiciones de inanimado, vegetal, animal y ser humano, en cada uno de ellos hay infinitas criaturas, infinitas formas diferentes de minerales y formas y combinaciones, etcétera, infinitas formas de vegetales, etcétera, etcétera, etcétera. Uno puede estar un tiempo largo pensando en esto, y de hecho esto es parte de la avoida, parte del trabajo. Cuando uno antes de rezar piensa en la grandeza de Dios, ¿qué significa pensar en la grandeza de Dios? Pensar en cómo, esto es una idea, cómo se expresa en su mundo el infinito mismo, la cantidad impresionante de criaturas que hay, de formas diferentes, con actividades diferentes, con cualidades diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, más rabu, más seja. Cuán multiformes son tus criaturas, tus acciones, y por el otro lado también está escrito más godlo, más seja. Cuán grandes son tus acciones, es decir, que hay no solamente una cantidad enorme de criaturas, sino que existen también criaturas gigantes, enormes en cualidad. Cada una de ellas, mira el sol, mira las estrellas, mira los planetas, mira la luna, etcétera. Son enormes, enormes en términos de la relación con el ser humano, sin duda. Porque podemos comparar entre las estrellas, cuál es más grande que la otra, etcétera. Como los científicos plantean en sus teorías, etcétera. Perfecto. Aceptamos todo esto. La cuestión es que lo utilizamos en el servicio a Dios. Magodlu maseja. Mira qué criaturas enormes que Dios creó. No solamente qué cantidad enorme de criaturas. Cada una de ellas en su mundo es enorme. Como está explicado en otros lugares en Hasides, acá trae un discurso del Alter Rebbe en Parshas Va'eira. Todo esto
¿Por qué es así? ¿Por qué hay una cantidad enorme de criaturas? Y aquí hay criaturas enormes también, como dijimos antes, el sol, la luna, etcétera. ¿Por qué es así? Porque la luz es Ein Sof, Bli Gvul. Esta luz es infinita, ilimitada, y por lo tanto, incluso después de pasar, por así decir, por el Tzimtzum, pasar por esta contracción, este ocultamiento, la creación no deja de ser sin número y límite. La creación es infinita. Incluso después de este tzimtzum, esta contracción, continúa siendo una creación infinita. Como dijimos anteriormente, continúa expresándose en el mundo material que nosotros vivimos, la fuerza infinita creadora de Dios, de diferentes maneras, en diferentes puntos. Hay que abrir los ojos, por así decir. Este es el capítulo número 12, en donde el Rebbe comienza a explicar el concepto del Oitzar. Nunca hay que perder el norte, el objetivo que estamos buscando es entender cuál es el tesoro. Justamente, cuál es el tesoro que el Rebbe habló en el final del capítulo 11, que el rey, Dios por supuesto, da a los soldados para poder llevar adelante su misión. Dijimos que había un gran tesoro guardado de generación tras generación, etc. Ese tesoro el rey lo entrega en forma absoluta para hacer este segundo tipo de guerra, que es la guerra para que se exprese su voluntad en este mundo. El rey entrega este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? Pues este tesoro está conectado con el Ein Sof mismo, con la luz infinita misma de Dios. No terminó la explicación, por supuesto, continúa con los próximos capítulos, pero en la introducción a esa explicación hay una energía infinita expresada en este mundo, que ¿por qué es infinita? Porque está esencialmente vinculada al Had Be'etzem, al uno esencial, que es Dios mismo, en su unicidad, Pshuta Betachis Apshitus, simple en la simpleza absoluta, y por eso mismo se puede expresar en todos lados, y en todo lugar donde se expresa es en forma infinita también.